Rápidamente, dentro de las cosas que están ocurriendo, es que hoy debiera haber comenzado las clases y hay 6 provincias que esto no sucede, entre ellas Santa Fe. Está en línea quien en CGT representa justamente, está al frente de la Comisión de Educación y a su vez del gremio de los docentes de la UDA, ¿no? Unión de Docentes Argentinos, que es Sergio Romero. Sergio, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, un gusto, María Herminia. Bueno, ¿por qué no comienzan las clases? Bueno, hay en Santa Fe una particularidad. Santa Fe es una provincia que en términos económicos y financieros tiene una situación de excelencia. Esto no lo digo yo, está reconocido por el propio gobierno nacional. Santa Fe inclusive tiene depósitos de importancia, a plazo fijo, y ha hecho un ofrecimiento, se ubica en el mes de marzo por debajo de lo que se acordó en la Paridad Nacional Docente. Nosotros en realidad estamos tristes, estamos mal, los trabajadores de educación, porque no se termina de darle el reconocimiento que el colectivo de trabajadores y trabajadoras se merece. Realmente los docentes hemos hecho muchísimo, yo lo he explicado, pero tantas veces esto para garantizar el proceso educativo en la República Argentina. Santa Fe no escapa de ello. Y cada vez que hay una negociación con el Estado empleador nos encontramos con esta cuestión que hay que tomar medidas para que se reconozca lo que merecidamente debe ganar un docente, ¿no? Yo veo permanentemente la provincia de Santa Fe crecen los impuestos que afectan de manera directa a las familias santafesinas, y bueno, uno tiene que darle tanta lucha para que se recomponga el salario y hacer frente a estas necesidades básicas, indispensables que tiene cualquier familia de trabajadores. Así que así lo han entendido los docentes de manera masiva en lo que es el ámbito de escuelas del Estado, de gestión estatal, que hay una masividad absoluta del paro. Esto demuestra que hay un descontento, y bueno, ojalá el próximo viernes, que es un día de encuentro con el Estado empleador, se pueda superar esta instancia, porque nadie más interesado que nosotros de tener presencialidad plena, que los niños y niñas recuperen su escolarización. Es decir, todos estamos interesados en este proceso, pero el que tiene una obligación indelegable de garantizar las condiciones para este dictado de clases es el Estado empleador. Profesor Romero, ustedes con el ofrecimiento alcanzado en Nación, se conformarían, no sé si es el término, usted corríjame. En términos porcentuales, yo esto lo explico muchas veces porque no sé si el gobierno de la provincia lo entiende esto. El acuerdo que se hace a nivel nacional es un acuerdo donde ningún docente puede ganar menos en el país de lo que se acuerda en la Paridad Nacional. Y es ¿En porcentaje o en monto final? El monto final, ningún docente puede ganar menos de lo que se acuerda en términos concretos, en pesos, en la paritaria nacional. Pero también es referencial en términos porcentuales, es decir, para llegar a esos pesos se utiliza un porcentaje, midiendo de manera progresiva la inflación y demás. Entonces, nosotros hemos arribado a un acuerdo de prácticamente un 45% a nivel nacional, con revisiones en el mes de septiembre, y Santa Fe ha ofrecido mucho menos. Por lo tanto, esa paritaria referencial que se hace a nivel nacional se ha dado desvirtuada en la provincia de Santa Fe, ¿no? A propósito, quiero consultarle porque veía esta mañana algo que no tiene que ver con el salario, pero sí tiene que ver con los niños, los educandos, ¿no? ¿Y qué es esto que ha decidido Educación,
que en las escuelas técnicas los alumnos del secundario de segundo a quinto que adeuden hasta 6 materias puedan pasar de año, en los bachilleres comerciales con 2 materias y en todos los establecimientos en primer año sin importar las materias que adeuden. Profesor, ¿esto es correcto? ¿Esto usted lo considera que le ayuda al chico? Esto es una barbaridad. Ah, gracias. Pensé que yo era solamente la que veía eso. No, esto es una barbaridad, es una medida totalmente sacada de contexto, pero lo voy a fundamentar, ¿no es cierto? Así estamos transitando el sistema educativo con medidas inconsultas, con una cartera educativa totalmente desorientada. Yo voy a hacer hincapié particularmente en algo que conozco mucho y he recibido mi formación en escuelas técnicas. Perdón, profesor, una sola salvedad. Esto es a nivel nacional, no es que lo haga, porque veníamos hablando de Santa Fe, esto es para todos. Sí, particularmente sacó una resolución la ministra que la dio para Santa Fe, que la dio a conocer el día de hoy. A mí me ocupa y me preocupa la provincia de Santa Fe. Me parece algo que no debe ocurrir, pero quiero fundamentarlo a esto. Las escuelas técnicas, cuando se toma una medida, hay que hacer consultas. Hay que consultar a los colegios profesionales, porque los que egresan las escuelas técnicas para poder ejercer su profesión, porque salen profesionales de las escuelas técnicas, tienen que matricularse en su respectivo colegio. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a preparar técnicos que salen con responsabilidad civil y no dándole clases o regalándole que pasan de años sin aprobar las materias? Es decir, ¿cómo le das a construir una casa a un maestro de obra? ¿Cómo hace la instalación eléctrica un técnico electricista? Y así tantas otras profesiones, técnico mecánico, todas las especialidades que brinda la escuela técnica. Entonces me parece que esto ha sido una medida muy rápida, una medida de consulta, y hay gente que conoce mucho más que el Ministerio de Educación, que puede hacer algo más concreto. Es decir, en la escuela técnica no se pueden tomar licencias, que después a la hora de ejercer la profesión puede traer serios problemas. Le aprovecho para preguntar, el viernes hay una oportunidad para charlar salarios. ¿Este tema usted lo planteará? Sí, sin ninguna duda. Esto es un tema que a mí me ocupa y me preocupa muchísimo. Me parece que hay como una ligereza en la toma de decisiones en la cartera de educación, y bueno, pero verá, yo lo que digo, María Mía, que cuando te perdés la brújula, después cortar el camino se hace muy difícil. Estamos en educación en Santa Fe, a campo travieso, sin brújula. Hoy es esa medida, mañana es otra. Acá todos tienen la culpa, menos la cartera educativa. Entonces, y después nosotros hemos puesto, yo también lo he explicado hasta el cansancio, hemos puesto una voluntad tremenda. Pero si hay alguien que conoce el funcionamiento de una paritaria, yo tengo muchos años en esto. Claro. Y resulta que la cartera de trabajo hace ofrecimientos. Cuando la cartera de trabajo lo único que tiene que hacer es regular la negociación entre el Estado empleador y los representantes de los trabajadores. Una vez que se aborda el acuerdo, si llega al acuerdo, tiene que homologar el acuerdo. Ese es el trabajo de vos. Tenés que escuchar por televisión al Ministerio de Trabajo dando ofrecimientos, cuando lo único que tiene que hacer es regular la negociación y homologar el convenio una vez que se llega a un acuerdo. Bueno, nosotros nos sometemos a todas estas irregularidades con tal que el sistema educativo funcione en una provincia de Santa Fe. Pero bueno, a veces la voluntad tiene sus límites y los docentes se han expresado en esta oportunidad. Sergio, muchísimas gracias, un cariño muy grande. No, a ustedes. Hasta luego. Hemos conversado con el profesor Sergio Romero sobre estos dos temas candentes, la paritaria y sobre esto que yo lo acabo de expresar, me parece una barbaridad, porque no le estamos haciendo un favor a nadie. En el caso de las escuelas técnicas, salen, bueno, como bien lo de la palabra, salen técnicos que luego deben ser, tienen responsabilidad civil.
Es decir, son técnicos matriculados. Vieron que cuando ponemos no sé, una estufa, te dicen, y más después de los antecedentes que vivimos en Rosario, atención, no busques a cualquiera, busca un técnico matriculado. Y ahora que le vamos a tener que preguntar, si ese técnico matriculado es de la camada que le regalaron 6 materias o no. Entonces, atención con esto, y me parece realmente muy bueno que los gremios se lo planteen el viernes a la ministra. Esto me parece que debiera darse marcha atrás. No es un favor que le estamos haciendo a nadie, especialmente a aquellos que ven en esto una posibilidad de salida laboral. Bien, 10:49 voy a vos, Brian, gracias. Ya está abierta la inscripción el año lectivo 2022 del Instituto Superior Ciencias Humanas, carreras técnico superior en